¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso, que apasiona y divierte, donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas, donde podemos encontrar todos los colores y todas las culturas. Un lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros. ¿Y eso cómo se llama? Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión, una emisión más, un lunes más, aquí en Chile a todo color. Estamos con casa llena como cada semana y ahora ya, ustedes cuentan 1, 2, 3 y va a aparecer... No, ese no es. Ese tampoco. Ese sí, ahí sí. 1, 2, 3, ahí están todos en pantalla. Claudio, está Virginia Migani como cada semana, mi compañera de equipo. ¿Cómo va Virginia? Bien, bien, todo bien. Está Rodolfo Noriega, esta vez en representación del Comité de Refugiados Peruanos. Está Claudia Álvarez, de la Organización de Refugiados Colombianos en Chile. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas tardes. Y ahí en la... Muy bien. ¿Cómo está Virginia, Rodolfo y el otro compañero? Bien, Pablo está también por ahí. Pablo Pilquín. Hola, Pablo. De FASIC. En las penumbras estaba, ahora no lo vemos, parece que apagó la cámara. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido también a esta nueva emisión de Chile a todo color. ¿Pablo? ¿Pablo? Hola, Pablo. ¿Tiene el micrófono apagado, Pablo? Sí, tiene el micrófono apagado. Perdón. Ahí sí. Decía que tenía un problema en la cámara y que no se seleccionó, así que me excuso por no mostrarme. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos. Bueno, ahí te escucho. Sí, ahí se escucha perfecto. Bueno, como vieron en la promoción del programa, el día de hoy hemos reunido a tan ilustres personajes para hablar sobre refugio, en víspera del Día del Refugiado, que se conmemora el próximo sábado. Por eso estamos con 3 personas que trabajan en el refugio y 2 que han vivido el tema del refugio. Uh-huh. Partamos por Claudia. Claudia, ¿cómo es vivir el refugio en Chile? ¿Cómo es solicitar refugio en Chile? ¿Cómo es el sistema chileno de refugio? Justo. ¿Claudia? Justo se puede. Uy. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Claudia Álvarez. Cada vez son más y más. Lo hablo en mi tema particular. Como les decía, tengo 4 años en Chile y aún no se resuelve mi situación. De hecho, ahora estoy citada a una nueva entrevista que me parece eso bien tedioso porque recordar los hechos no es nada fácil. Uh-huh. Entonces, ya pasé por una entrevista en la cual pues pienso que no fue una entrevista sino un interrogatorio porque fue desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y ahora me están citando de nuevo para otra entrevista. Entonces, pienso que todavía en el tema de refugio, el ACNUR le falta más empatía con nosotros los refugiados, porque tenemos que ir quitando las categorías de que no hay solicitantes, no hay refugiados y no hay, porque es como unas
como unas ¿Categorización? caracterizaciones que les van dando. Usted, sí, usted es solicitante, usted está, ya se le hizo la entrevista, usted apenas se le va a dar el formulario. Lo que hablábamos nosotros en una reunión que tuvimos, todos somos refugiados, porque de una otra manera venimos por un tema social, por una persecución, no tiene que ser política, por género, por diferentes razones que todos saben por las cuales se pide nacional, por discriminación, por una orientación Sí, de hecho, sexual, por ser líder, por no estar de acuerdo con las políticas de gobierno. Entonces todo eso hace que uno se tenga que ir de su país. Y bueno, entonces nosotros los solicitantes nos toca de verdad pasar por unas situaciones bien precarias, porque porque todos sabemos que acá y en cualquier parte la documentación es muy necesaria. Tener una definitiva para muchas cosas es fundamental. Si vos vas a tener acceso a un bono, tenés que tener definitiva. Si vos vas a tener acceso a un subsidio de vivienda, tenés que tener definitiva. Vos vas a ir donde un empleador a que te emplee y ya tienes más de 3 temporarias, a él ya eso le llama la atención. El por qué usted no tiene una definitiva, si para usted tener una temporaria como mínimo ya es 1 año, ¿cierto? Entonces ellos desconocen toda esta situación y ya por eso te empiezan a poner un poco de trabas por las cuales tenemos que pasar nosotros los refugiados. Yo quería hacer una pregunta bastante quizás boba, pero quiero saber, asilo y refugio, ¿es exactamente lo mismo? ¿Rodolfo? Estás con el micrófono apagado, Rodolfo. Oh, se nos fue Rodolfo. Ahí está. Acá estoy. Tremenda la pregunta. Tú partes por una cosa terrible, Virginia, y acá me voy a agarrar de las mechas con mucha gente, pero exactamente no es lo mismo. Ah, no es lo mismo, perfecto. El ACNUR sí habla de lo mismo. El ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, habla de lo mismo. En Europa hablan de lo mismo. En los Estados Unidos hablan de lo mismo. Y acá algunas personas copian la moda y hablan de lo mismo, pero no es lo mismo. La situación es distinta. El refugio es una situación objetiva. Yo tengo una condición que es de un temor fundado de persecución o una persecución objetiva, llego a un país distinto y solicito la tutela del Estado, y el Estado lo que hace es reconocerme mi condición. Entiendo. En cambio, el asilo no es lo mismo. La persona que solicita asilo no es que tenga una condición objetiva, aunque sí hay elementos objetivos, pero es la consideración subjetiva del Estado de darle esa categoría. ¿Por qué? Porque un Estado puede que no entre entre los marcos generales para que sea considerado de la misma manera por todos los países. En cambio, el asilo, el refugio es de carácter universal. Esto genera efectos jurídicos totalmente distintos. Basta el reconocimiento de un país, para que los demás países respeten cierto estatus de esta persona. Por ejemplo, cuando tú viajas al extranjero, los peruanos viajamos con esto, que es el pasaporte. Sí. Un refugiado no tiene a veces pasaporte porque su estado no se lo da. Entonces, porque tampoco lo puede pedir. Viaja con un documento que lo otorga el estado receptor, el estado que lo reconoce, y le llama documento de viaje. Y es validado a nivel internacional. Entiendo. Lo mismo ocurre, incluso, por ejemplo, en el caso de la figura tan básica o esencial del principio no de evolución, ¿ya? Y acá en Chile hemos tenido por lo menos unos tres casos donde se ha aplicado ese criterio para evitar el tema de la extradición de refugiados. El caso de Raúl y otras personas más que fueron a Argentina
donde los detuvieron y no los pudieron mandar a Perú. ¿Por qué? Porque Argentina les reconoció, entre comillas, el estatus de refugio solamente a efectos de que ellos salgan del país y regresen a Chile, donde Chile los había reconocido. Lo mismo sucedió con Bolivia. El refugio es una figura más diferente a la situación de un asilo. El asilo no es general, no puede venir de una situación generalizada, porque tiene que ser la situación subjetiva. En cambio, el refugio sí puede venir de una situación generalizada. Conflicto armado interno en un país, una guerra. Entonces hay una serie de consideraciones por las cuales es indistinto. Pero acá, esa es la madre de madre de los debates. Eso mismo, porque si es tan objetiva la solicitud de refugio, entonces, ¿por qué se demoran tanto? De hecho, yo en este tiempo he conocido muchas personas que han como renunciado a solicitarlo, incluso como nos dice Claudia. Claro, Virginia, se te va un poquito el audio, te escucháis un poquito lejos. Ah, ¿sí? ¿Y sí. ahora? ¿Y ahora mejor? Ahí mejor. Bueno, como nos decía Claudia recién, que ella hace 4 años que está haciendo este trámite, que de verdad es bastante, como si tú dices, muy objetivo. O sea, con una entrevista yo creo que es suficiente, o a lo sumo 2 entrevistas, porque prolongar este tema a 4 entrevistas, o sea, 4 años que dice Claudia que todavía no se lo dan, es bastante poco eficiente. O sea, no se puede entender, y entendiendo que muchos ciudadanos colombianos salen de su país con o sea, así, como necesitando refugio de otro territorio. Entonces, como es bastante poco entendible. Pablo, ustedes desde FASIC trabajan directamente con solicitantes de refugio. ¿Cómo puedes calificar hoy el refugio en Chile, el sistema que hay y la política que está ejerciendo este gobierno en la materia? Bueno, principalmente, como comentaba la compañera Virginia, las solicitudes y el tiempo de espera es demasiado prolongado. Siempre cuando existen estos programas de integración, se le llaman, los programas que ejecutamos nosotros, se busca que las personas se integren al país de una manera idónea o de la manera en cómo el país le ofrece servicio a las personas. Pero ¿qué pasa cuando esa persona lleva 5, 4, 3, 6 años esperando, cuando ha logrado, entre comillas, integrarse, estabilizarse en el país y finalmente viene una respuesta de rechazo? Hay una falencia de la ley que tiene que modernizarse. La ley ya este año cumplió 10 años de vigencia, la ley tiene que modernizarse, tiene que ser aún más humanitaria, porque cuando hablamos de refugio, hablar de un sentido humanitario, de protección hacia las personas, y tiene que ser más acorde a los tiempos, a las diferencias, a los diferentes episodios que vive actualmente el mundo, que genera migraciones forzadas, para brindar realmente protección a las personas que solicitan esta condición, porque finalmente eso es lo que buscan las personas, protección, integrarse al país, pero ser protegidas por este país, que este país los acoja y que los proteja. Independiente de que el sistema a lo mejor no sea acorde, nosotros como chilenos sabemos que el sistema no es un sistema idóneo, ni estamos en un país desarrollado tampoco, pero que el sistema pueda responder de igual manera como responde el nacional. Entonces, ahí también concuerdo con Claudia cuando habla de las visas temporarias, de no tener una permanencia definitiva, y de los problemas que se van generando a través del tiempo que llevan las personas esperando esta respuesta definitiva de parte del Estado, que por lo general también siempre es no. Entonces, nos preocupa y siempre nos ha preocupado eso, porque además también creemos que hay un vacío también en la ley cuando la persona es rechazada finalmente y le dan 30 días para poder buscar otro tipo de visa. La gente que realmente es refugiada y que realmente necesita la protección nunca va a esperar una respuesta como una respuesta negativa, una respuesta de rechazo. Entonces, tiene muy poca información hacia qué visa emigrar, tiene muy poca información hacia cómo utilizar el tiempo que estuve aquí en Chile. Entonces se encuentra como en un vacío que corre con el tiempo de 30 días para poder regularizarse con otro tipo de visa. Y hoy en día
las formalizaciones también están siendo muy escasas. Yo creo que aquí todos sabemos por qué y cómo se ha dado también durante todo este gobierno el tema de las formalizaciones. Entonces hay todo un tema ahí de que la gente busca protección, pero finalmente se está denegando el acceso a la solicitud de la mayoría de las veces. Y los problemas siguen suscitándose alrededor del mundo, en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, etcétera, y los sistemas deben responder a los tiempos también y deben ir cambiando a manera como van cambiando también las realidades de los demás países. Entonces hace falta una modernización de la ley, hace falta también que esta ley esté basada en características humanitarias y que el país les pueda brindar a la gente apoyo, que los pueda acoger de verdad y que les pueda brindar un sistema de integración de verdad. Miren, antigüedad constituye grado, y le quería preguntar a Rodolfo. Llegó a Chile, prendió el micrófono al tiro, escuchó antigüedad y fue a prender el micrófono. Él solicitó refugio él llegó como refugiado en los 90. ¿Era más expedito el sistema de refugio en la década del 90? ¿Cómo fue el proceso de los refugiados peruanos? Bueno, siempre ha sido complicado, ¿ah? Siempre ha sido complicado. Cuando yo llegué, recién sí se estaba reconociendo a los refugiados. O sea, pese a que Chile suscribe la Convención para la Protección a los Refugiados y debiera haber reconocido, no daba reconocimiento, así como hoy, no daba reconocimiento a los refugiados. No los daba porque era una decisión política, una decisión de Estado. No hay refugiados y no peruanos, colombianos, que éramos los que veníamos. No hay refugio y no hay refugio. Y les daban cualquier tipo de visa y mucha gente sacó esa visa, ¿no? El tema de refugio es distinto al tema de la visa, ¿ya? Eso es muy importante diferenciar. El tema migratorio no es consecuencia de per se del tema refugio. Lo que uno busca es la protección, ¿ya? Y eso es importante, que se reconozca tu estatus de refugiado, porque ahí se genera una serie de consecuencias, ¿no? En esos momentos la ley de extranjería, la llamada ley de extranjería, tenía la visa que estaba vigente, que era la visa de refugiado, ¿no? Y para concederte la visa de refugiado era bastante complejo. Pero tú eras solicitante de un tipo de visa, porque asociaban visa a la condición de refugio. Había la visa de refugiado y la visa de asilado, ¿ya? Todavía subsiste esta visa de asilo, ¿eh? La visa de refugio, que es la que te dan, que es la que me dieron a mí, era bien complejo obtenerla. En el caso mío fue muy particular porque yo venía con documentación muy sólida del caso, ¿no? Era muy objetivo, ¿no? La persecución política en mi caso venía de los casos de derechos humanos que yo tenía en Perú. O sea, tenía la documentación por todo lado, o sea, y esto no era una documentación que estaba solamente en Perú, sino estaba a nivel internacional. Entonces, en el caso mío, y había muchos referentes, muchas instituciones referentes, nacionales, internacionales, que tenían conocimiento del caso. Entonces, todo eso era un conjunto de documentación que yo podía aportar para el efecto de que el Estado chileno optara por otorgarme la visa de refugio, ¿ya? Pero ¿qué pasaba en ese interín? Que podía ser también 8 o 10 meses, ¿eh? En ese interín, que era un tiempo bastante grande para la tramitación de una visa o de una situación en el país que demoraba 1 o 2 meses. ¿Qué pasaba en ese interín? A uno se le reconocía el estatus de refugiado por mandato, ¿no? El ACNUR asumía esa protección de darte esa figura de reconocimiento por mandato. Y eso porque a los anteriores, a los que habían venido antes que uno, a Raúl Paiva, por ejemplo, nunca el Estado chileno les dio el reconocimiento formal, pero sí el ACNUR les dio el reconocimiento por mandato. Incluso Raúl obtuvo documento de viaje como refugiado. Eso fue una forma indirecta de reconocimiento, que es lo que usamos en el caso de Raúl para efecto de que no sea extraditado desde Argentina, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, pero hoy día la situación es compleja. O sea,
Ahí había una necesidad de reformular la ley, sí, bueno, sí, la ley había necesidad de reformularla, ¿no? Pero la prueba Bachelet, bueno, se aprueba durante el gobierno de Bachelet, la promulga Piñera y la ejecuta Piñera, ¿no? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Las solicitudes descienden a cero. Cuando en el primer gobierno de Piñera, con esta ley vigente, las solicitudes seguían altas, pero los reconocimientos descienden a cero. Yo recuerdo que durante 2 o 3 años, primeros años del gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, el único caso que para el gobierno meritaba tratarlo o darle reconocimiento era el caso del juez argentino responsable de tapar los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina, entre la dictadura militar argentina, que se había escapado a Chile. Era el único caso en el cual el gobierno estuvo a punto de darle y de reconocerle el estatus. El tema el rechazo de las organizaciones de derechos humanos en ese entonces significó que este juez tomara sus maletas y se fuera a otro lado, ¿no? No sé si regresó a Argentina, no me acuerdo bien en detalle. ¿Qué nombre era? No me acuerdo el nombre, pero es el único caso que se vio durante el gobierno. Las solicitudes bajaron a cero, no querían reconocer a nadie. El tema es que muchos piensan, y yo no, discrepo mucho con la academia y con las ONGs en esto, de que la ley cambia la realidad, y no es necesariamente así. Acá no es un problema de la ley, y discúlpame Pablo, yo estoy en desacuerdo, yo no estoy de acuerdo con la ley de refugio, que también tiene problemas, y menos con el reglamento, que lo denunciamos desde un inicio, incluso le llevamos la pauta al FASIC para que tuvieran conocimiento, porque nadie conocía el reglamento, que era peor, donde se interroga hasta a los niños. El tema es que esa ley no vino a mejorar o a ayudar a la situación de los refugiados, ni menos hacer un procedimiento digno. Lo que vino es a simplemente darle herramientas mal usadas por los gobiernos sucesivos para que no haya reconocimiento. Se encarga el tema del refugio a una secretaría técnica que nunca ha existido. Nunca ha existido una secretaría técnica. No hay un ente distinto al de migraciones que de forma técnica trabaje el tema de refugio. Se le echa la carga de la responsabilidad probatoria al refugiado. Se sigue un procedimiento oculto y se toman resoluciones sin siquiera emplazar a la persona ni darle oportunidad que pueda revertirla. Este es un procedimiento indigno. Y todavía así, 6, 7 años sin reconocimiento. Te dan la desfachatez de decir, oiga señor, ya ha pasado tanto tiempo, y eso lo digo por los casos de peruanos que hemos visto, ya ha pasado tanto tiempo que ya no le cabe, ya no le podemos otorgar el refugio, porque el hecho por el cual usted vino a Chile, ya ha distanciado de 5 o 6 años. ¿Y por qué? Porque el gobierno ha sido incapaz de tomar la decisión. Podría nombrar casos puntuales acá. Responsablemente no lo voy a hacer. Pero hay casos, particularmente de compañeros peruanos, en los cuales se le está diciendo eso. Ellos incumplen y ellos le echan la culpa al refugiado. Además, como si fuera mágico el cambio de las condiciones objetivas. Colombia, no, ya están en acuerdo de paz, ¿no? Y claro, ya no hay refugiados y siguen matando a dirigentes políticos y sociales. Perú, no, Perú ya tiene resuelto el conflicto y siguen persiguiendo a gente y siguen desapareciendo personas y siguen matando a personas, ¿no? Acá hay situaciones que deben analizarse al margen, y eso debiera ser al margen de la decisión, de la voluntad política de un gobierno. Incluso debieran llevarse a la justicia. Un juez debería tener un criterio más amplio, y de hecho los tienen mucho más amplio, que una secretaria que te diga, sabe que usted no califica, o que una persona que ha llegado apenas unos meses atrás se le encargue el tema de la recepción al refugio. La encargada del tema de recepción de refugio es una persona que no tiene ni 2 años en el país, que está ahí, yo no sé en mérito a qué, por una relacionadora pública puede ser muy buena, pero con expertise en el tema, yo dudo que la tenga, más allá del criterio político, que sea a fin de Guaidó y todas las cosas, que podríamos hablar mucho de eso, pero
Aquí hay una decisión y una voluntad política de llevar a los refugiados a no ser reconocidos. Acá no hay solicitantes de refugio. Hay refugiados a los cuales se les niega el derecho a que se les reconozca. Eso es lo que hay. No son solicitantes. Son refugiados a los cuales no se les permite solicitar el refugio. Si bien pueden haber mucha gente que se aproveche, eso no es el tema y eso debería ser competencia del Estado. Tocó Rodolfo tangencialmente la minuta estadística que elaboró el Departamento de Extranjería, donde donde dos datos saltan a la vista inmediatamente. Uno es la estadística de solicitudes de refugio, que el año 2017 y 2018 se encumbraba por aproximadamente 5.700 solicitudes de refugio por año, y bajan a 352 solicitudes durante 2019. Abro la pregunta a los tres. ¿Cómo podemos explicar esa baja tan drástica? Baja además de la que el gobierno se ufana. Claro. Yo puedo contestar, mira, eso iba a decir yo, llama mucho la atención de que siendo Chile un país que firmó el Pacto Mundial de Refugio, no se hagan los debidos procesos como deben de ser. Vemos que son malos manejos de gobierno, porque como si en un año tenemos 5.723 solicitudes de gente pidiendo, de que sabemos que no es menor la problemática, hablo por Colombia, mi tema, que sé que a diario sale gente, porque así es, no es porque se lo inventan, no es porque quiere, es porque yo ya viví esa realidad. En lo que va corrido del año van 124 líderes sociales asesinados. Entonces, ¿de qué pasa hablan los gobiernos y dicen tan olímpicamente que no están dando refugio a la comunidad colombiana porque es que Colombia ya está en paz? ¿De qué paz estamos hablando? Es muy fácil ver una realidad detrás de un escritorio, claro, y lo que decía Rodolfo, ¿cómo yo voy a solicitar refugio y la persona que está allá, que no es el debido proceso, te dice, no eres apto para ser solicitante de refugio, no se te puede dar el refugio? ¿Por qué? Si tiene que haber un debido proceso, te tienen que recibir la solicitud. Pasados 2 años te tienen que citar a una entrevista, pero no, hoy se está vulnerando la gente porque ni siquiera se está dando la escucha, que es lo primordial, saber por qué esa persona está llegando, pero automáticamente te están diciendo no, te cortan. Y ni siquiera ver qué problema tiene esa familia, el por qué está llegando. Entonces llama mucho la atención que es una depuración que están haciendo. ¿Por qué? Porque no están recibiendo solicitudes. No es que solicitantes no hayan, no es que ya se hayan acabado los refugiados porque los conflictos en los países hayan acabado. Si vemos antes esto ha incrementado, pero lo que pasa es eso, que ha habido una depuración por parte de los gobiernos porque son ellos los que están fallando y no están recibiendo las solicitudes. Pablo, dale Virginia. Que Claudia nos decía que había una serie de entrevistas, pero dijiste que 2 años después de que uno solicita el refugio, ¿te entrevistan? ¿Eso es así? ¿2 años? Sí, bueno, yo lo digo porque cuando llegué, yo de hecho tuve como un panorama con unos abogados, unos trabajadores sociales en FASI que le explicaban a uno como el procedimiento. Sí. Cuando yo llegué. Mucha gente de la que ha llegado ahora, le ha tocado después, no les tocó eso, no se los hicieron, no sé cómo era el tema o cómo categorizan la gente para que hagan esa capacitación. Y cuando yo llegué me dijeron eso, mira, tú llegas, te reciben la solicitud, te hacen una especie de cuestionario, un formulario, te preguntan determinadas cosas, y hay mucha gente que ni siquiera les han hecho la entrevista. Tenemos casos de 6 años, escúchame Virginia, 6 años de
y no tienen una definición del refugio y ni siquiera les ha llegado la entrevista y aún así les han rechazado. O sea, no sabemos, que ahí es donde se vienen como todas las preguntas, el por qué tanta vulneración de derechos, por qué a uno les hacen una serie de procesos y a otros no. A mí me hicieron la entrevista hace 1 año y medio exactamente y ahora me llaman y me dicen que el comité evaluativo, porque después de la entrevista, eso se va a un comité evaluativo que es quien, de acuerdo a las pruebas que usted tenga, que tampoco debiese ser así, porque hay muchas personas que no tienen cómo ir a hacer una denuncia por miedo, porque si no salís, entonces ese día te pueden matar. Pero no, el gobierno también pide o la sesión de hacer una denuncia. Sí. Entonces, claro, entonces el comité evaluativo es el quien decide después de la entrevista si te da o no el refugio. Según eso, que hay unas dudas. Te quedaste sin... Con mi entrevista y que entonces van a hacerme otra. Pablo, ustedes Pero que... hagan la puerta. Sí, en relación a lo que hablaba Claudia, la entrevista se llama entrevista de elegibilidad, que es parte del proceso en donde a las personas se les cita, no hay un tiempo tampoco establecido dentro de la ley, se les cita para tomarle de nuevo los antecedentes, ver si se agregan antecedentes a la causa, ver si la persecución persiste, para que la gente pueda también adjuntar otro archivo. Y como decía Claudia también, en el tiempo que ya llegó, nosotros hemos hecho constantemente charlas, porque creemos que el primer paso a la integración es la información, y siempre lo hemos hecho, históricamente lo hemos hecho en el FASIC, hasta antes de la pandemia lo hacíamos semanalmente. El tema de que muchas personas se empezaron a quedar sin información es porque no todos los casos siempre llegan al FASIC. Hasta el gobierno anterior, la mayoría de los casos eran derivados al FASIC. La mayoría. Estoy hablando del 90% de Santiago era derivado al FASIC y todos llegaban, nosotros lo entrevistábamos. Si no era una entrevista donde se le proporcionaba información, era una charla. Y siempre buscamos la forma de que la gente pudiera mantener la misma información todas y todos. Porque insisto que es la puerta para que se puedan integrar, saber qué es un CESFAM, saber qué es esto, qué es lo otro, qué son las municipalidades, cómo se pueden integrar, etcétera, cómo el proceso, cómo deben renovar su carnet de identidad, es parte de lo que nosotros también promovíamos hacer. Y lo vamos a seguir promoviendo siempre cuando pase esta pandemia, porque insisto que es la puerta para que la gente pueda tener información, porque llegan a un país donde muchas veces no conocen a nadie, no tienen redes y necesitan esa información que no se le da a los servicios de extranjería porque solamente los formalizan o la información es muy acotada. Entonces la idea es que nosotros también podamos colaborar con eso. Acerca de las formalizaciones, claramente han disminuido mucho, si se compara, y las estadísticas lo dicen, pero nosotros igual hemos recibido casos de personas colombianas formalizadas el año pasado y este año. Casos que también hemos acompañado nosotros para que fueran formalizados, y hemos atendido, así como a colombianos que han sido formalizados, a personas de otras nacionalidades también. Pero claro, concuerdo con Claudia cuando dice que las problemáticas del mundo no han terminado y continúan, se acrecientan. Nosotros siempre hemos hablado de que la solicitud de refugio y el refugio no solamente corresponde a una nacionalidad, sino que nosotros siempre hemos atendido a muchas nacionalidades. El refugio no solamente es colombiano, no solamente es venezolano, sino que el refugio puede venir una persona de El Salvador, de Honduras, de México. Incluso para el estallido social llegaron muchas personas chilenas al FASIC a orientarse para ver cómo podían pedir refugio fuera de Chile, personas chilenas que se empezaban a sentir perseguidas por los carabineros, por la PDI, etcétera. Entonces esto siempre ha sido tratar de concentrar y de poder promover que la gente se informe, y si la institución es
un ente para informar a la gente, bienvenido sea, nosotros insistimos mucho con eso. Ahora el tema de la pandemia nos ha pillado todo desprevenido, no teníamos preparado nada, pero tratamos de ir avanzando, estamos preparando algunas otras cosas que se puedan ir dando en el contexto de llevarlo a una red social, a lo mejor a algún podcast o alguna transmisión en vivo en donde la gente pueda participar también, porque la gente hoy en día más que nunca necesita estar informada, necesita saber cómo puede acceder a esto, a lo otro, etcétera. Pablo, hoy día el trámite, la solicitud, la realiza la persona, tiene que asesorarse con alguna entidad. ¿Hay entidades que están dedicadas a acompañar en este proceso a la gente? Sí, las solicitudes siempre han sido personales, o sea, la persona va al servicio de extranjería o solicita esta condición en la frontera. Y claro, hay instituciones que lo pueden orientar, como la Clínica Jurídica de la UDP, nosotros mismos y algunas otras instituciones que se han dedicado históricamente a apoyar a la persona migrante, a apoyar a personas refugiadas, para dar las indicaciones de dónde queda, porque el servicio de extranjería, sección refugio, no es lo mismo que el servicio de migraciones, entonces la gente tiene que saber cuál es la entrada, porque si no, yo personalmente insisto que en este país se funciona mucho bajo la cultura de la voluntad, y ese es un gran error que debemos ir corrigiendo a través de los años. Porque si yo, persona solicitante de asilo o persona que quiero solicitar asilo, voy a extranjería, el guardia que está en la puerta por lo general me va a decir que no sabe o no es la parte correcta, etcétera, pero no me va a dar las indicaciones de dónde está la puerta correcta para entrar a extranjería. Entonces, la idea es que siempre sea una solicitud acompañada a la medida de lo posible, acompañada acerca de la información que se le debe dar a las personas, dónde pueden solicitar, etcétera. Y en el caso que las personas no sepan que existen estas instituciones, que se puedan informar a través de las redes sociales, etcétera. Vamos a hacer un pequeño corte antes de seguir. Primero que todo voy a leer a toda la gente que nos está saludando. A Leonardo Casimiro, que señala que él es solicitante de refugio acá en Chile, que nos está viendo. A Querubín, que nos cuenta que lleva cuatro carnés y más de 3 años y todavía no recibe... No acogen su solicitud de refugio. Claudia Mazó, que señala que ella lleva 6 años en el proceso y ahí está todavía esperando. ¿A quién más nos saluda? A Eliana, que le manda un saludo a Claudia y a Rodolfo. Ailet, que nos plantea la pregunta para el próximo bloque, que por qué a los cubanos en particular les niegan el refugio. Vamos a hacer el corte musical y regresamos. Voy a tirar la cortina para que la Vir presente quién viene en la música. ¿Y este programa no tiene música? Siempre abren con música. Todas las semanas, Virginia presenta bandas y músicos emergentes. Contacta a Virginia si quieres que tu música suene en el programa. Virginia. Sí, vamos a escuchar una canción que viene del otro lado de la cordillera, de por ahí donde yo me crié, de mi provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Pato Benítez, que va a presentar la canción El camino es en diagonal. Hola amigos de Chile a todo color, les habla Pato Benítez desde Buenos Aires, cantautor. Y bueno, les voy a estar compartiendo, va a estar sonando acá en el programa mi canción El camino es en diagonal, que pertenece al último EP que saqué, que se llama Estar en Una. Y pueden escuchar mi música buscándome como Pato Benítez en Spotify, YouTube, todas las redes. Y también me encuentran en las redes sociales como Pato Ble, con B larga, H al final. Les mando un abrazo grande, gracias por la buena onda y suerte, sigamos a full con esta cuarentena. Un abrazo, amigos. El camino es en diagonal.
Estamos de regreso en esta segunda parte y final del capítulo de lunes de Chile a todo color. Contarles para los que nos preguntaban, estamos conversando con Rodolfo Noriega del Comité de Refugiados Peruanos, con Claudia Álvarez de la Organización de Refugiados Colombianos, y también nos acompaña Pablo Pilquil de FACI. Estamos hablando sobre refugio en el marco de una conmemoración más del Día del Refugiado que se celebra este sábado. Y antes de ir con la pregunta que dejamos abierta, recordar que esta transmisión aparece semana a semana y estamos al aire gracias a todas las radios y plataformas que transmiten y retransmiten este programa: la Coordinadora Nacional de Migrantes, la plataforma TECEN, Haití al Día, Chile a todo color, Revista Sur, Radio Vive tu Puerto de Talcahuano, Radio 100 de Atacama y Radio JGM, que ha sido nuestra casa durante tantos años. Aidet en el chat nos preguntaba por la situación de los cubanos, pero yo les quería preguntar ¿por qué habitualmente hay una nacionalidad a la que se le carga la mano y se le impide el ingreso, se le impide el acceder al refugio? Han sido los cubanos, han sido los venezolanos en el último tiempo, pero también fueron los colombianos durante muchos años quienes vieron esta traba en frontera. ¿Cuánto de discrecionalidad y cuánto queda al arbitrio del funcionario de frontera para iniciar el trámite de la solicitud de refugio? El que quiera responder. A ver, acá hay una situación que debemos considerar que es importante analizar. ¿Cuál es la situación particular del refugio cubano? En Cuba hay una migración, para enfocarlo de manera genérica, una migración constante de personas que están en una situación de precariedad muy fuerte, muy compleja. Y por tanto no es una migración que sea solamente la disidencia del gobierno cubano. O sea, hay gente que se muere de hambre, o sea, porque tiene dificultades. Porque en Cuba hay dificultades y nadie puede ser tan romántico para negar esas dificultades. Y hay una migración, pero es una migración forzada por esas condiciones económicas y sociales que vive el país. Un país que está en una situación compleja. El aislamiento de un país es casi llevarlo a la ruina o al suicidio. O sea, la misma situación de Venezuela, ¿no? Sin perjuicio de que hayan otras consideraciones y otras razones por las cuales, por ejemplo, la disidencia, cubana o venezolana puedan venir, ¿no? Pero además hay factores externos que van a determinar que el circuito normal de los cubanos cambie. Es el cambio de política del gobierno norteamericano, el cambio de política de los pies secos, pies mojados, las restricciones que impuso, generó un circuito de migración cubana, migración forzada, para llamarlo en términos generales, migración forzada, que devino en buscar otras alternativas. El polo Chile, por un polo atractivo, es por la presentación de Chile en el exterior y además por los índices que tiene Chile a nivel mundial. O sea, Chile tiene espalda respecto a los demás países de América Latina, tiene espalda. O sea, eso mismo lo reconoce, que tienen cómo afrontar la situación financiera, tienen cómo afrontar. O sea 400.000 pesos no es nada despreciable. Yo quisiera que sea más, pero por 3 meses eso no lo podría hacer Perú ni Colombia. Yo creo que no lo podría hacer. Ahora que lo hagan recién, después, que sean tan burocráticos para esperar 5.000, 6.000, 7.000 muertos para que se pongan a pensarlo, eso ya es arena de otro costal. Pero acá hay cierto margen. Entonces se genera, el refugio no se da en el aire. O sea, yo refugiado busco la mejor opción para vivir como refugiado, ¿no? Salvo que tengas 24 horas y te salgas a donde sea, que fue mi caso. O sea,
Porque uno siempre piensa que en el refugio va a encontrar ciertas oportunidades por lo idealizado de lo que es la persecución y el asilo, ¿no? Hay personas que salieron por menores cosas que yo, o sea, por menor implicancia en los casos que yo asumí, ¿no? Un general que salió por ser un testigo después que habíamos descubierto el crimen de la Cantuta, y ese señor fue un tipo que se paseó por todo el mundo, escribió libros sobre su testimonio, que fue uno de los demás, y bueno, tuvo un exilio, como se le llama, un exilio dorado, que no es la situación de la gran mayoría de los peruanos, pero siempre uno piensa en llegar a un lugar donde realmente tenga alguna condición de mejoría, además para poder garantizar con ella, o cierta estabilidad económica, para poder garantizar con ella la debida tutela. Yo tenía un niño de apenas 2 años, y ¿cómo podía sostenerlo? Es complejo, entonces uno busca una oportunidad en un lugar donde pueda haber oportunidades, y donde pueda haber trabajo, donde pueda haber inserción, ¿no? No todos tenemos la misma fortuna, ¿no? No todos tenemos la misma fortuna en el sentido de poder llegar a una situación donde uno pueda trabajar libremente. Yo no he podido ejercer, he tenido restricciones para poder ejercer mi carrera. O sea, eso es una cosa objetiva, ¿no? O sea, pese a todo, la persistencia me permitió hacer lo que hago yo hoy día, y eso me genera cierta libertad de poder actuar sin deber favores a nadie, ¿no? La migración cubana, la migración venezolana, migración forzada, ¿merece el reconocimiento de refugio? Sí. ¿Los gobiernos de América Latina debieran ser solidarios? Sí. Pero acá se está generando una política de darle otro estatus a esa migración forzada. No se sigue la línea de Cartagena, se sigue una línea distinta. Generar visas diferentes, visas temporales transitorias, así se le haya denominado en varios países. Incluso el SJM está promoviendo una visa temporal, acá un registro temporal, y yo difiero con esa política. No es darle categorías ni nombres diferentes, es reconocerle su estatus como tal. Ellos vienen en una situación generalizada de conflicto y por tanto requieren la tutela del Estado chileno. Sí. Que no se los quieran dar es simple y llanamente mezquindad. Porque acá, y yo se los digo con propiedad, o sea, yo soy refugiado y tengo muchísimos años como refugiado, y a mí el gobierno chileno no me da un peso. Así es que los refugiados no son un costo para el país. ¿Requieren atención? Sí, requieren atención. Pero acá se usa el término para tener que decir que son una carga, que los refugiados reciben dinero. Eso es mentira, es mito. Sí, eso es mito. Justo quería preguntar. ¿En qué le afecta? ¿En qué afecta al Estado receptor? Ahí va el tema. ¿Qué afecta eso? Que es incómoda la figura del refugio. Es incómoda, porque significa reconocer que en América Latina hay persecución. Pero igual no hay situaciones como... Hay también refugiados sirios, hay refugiados de otros lados. No son de América Latina. No son de América Latina. Acá no hay. Y funcionan de manera distinta. Los proyectos con los refugiados sirios, con los refugiados palestinos anteriormente. Antes de eso, la instancia fallida con los refugiados de la guerra de los Balcanes tiene que ver con una inserción de Chile, una reinserción de Chile en la arena internacional, y se trabaja en base a cuotas. O sea, el refugio de sirio fueron 93 personas. El refugio de palestino alcanzaron a 300 personas. Son cifras mínimas. Piensa tú que en el año 2016 piensa tú que en promedio hasta el 2015 por año habían 250 solicitudes de refugio. Y ellos acogen un plan de 100 personas. O sea, bueno, ya da lo mismo si nos trae ridículo. Sí, es una migaja nomás. O sea, eso
es lo que yo no comprendo. O sea, si el refugio en sí, el estatus de refugiado, no influye en nada económico, que podríamos decir que es lo que Es que les sí influye, molesta. sí influye en cosas económicas porque el Estado de receptor se Sí. compromete, se compromete a varias cosas. No sé si Pablo me puede ayudar un poco con eso, pero el Estado receptor tiene que prestar apoyo durante algún tiempo para la instalación del refugiado. Que te lo cuente Claudia mejor. Se compromete pero no cumple. Claro. Está, Bueno, Es un está tema escrito solo en el político, papel. Horacio. Es un tema político. Está escrito solo Es en un el tema papel. Lo que yo político. decía ahora, siendo Chile un país que firmó el Pacto Mundial de Refugio y que allá se habla de maravillas, allá cuando van no dejan ni siquiera hablarlas, porque de acá tuvimos a la compañera María Elena que estuvo y ha estado 2 veces y habla el comisionado de acá y muy bien y le ponen su micrófono para que él hable las maravillas, pero no dejan que intervengan los civiles como tal. ¿Por qué? Porque no quiere que se conozca la realidad. La realidad que vivimos es otra. Ante el papel, uy, no, esta es la 10 maravilla del mundo, pero la realidad no es esa. En temas económicos, a nosotros no nos dan nada. Todo lo que nosotros hacemos es por mérito propio. Trabajamos, todo. Nosotros o sea, lo único que estamos pidiendo es una protección internacional, que es un deber, es un derecho, pero ni eso. Entonces no somos ninguna carga para el país como ellos lo quieren hacer ver. Claro, ese es el tema. Pablo, Claro, eso claro, como lo decía Rodolfo y Claudia, es un mito de que se le entrega dinero a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Porque ese mito también es muy cultural también del país, como que se habla de que los migrantes vienen a, comillas, roban un espacio, que se le da prioridad a los jardines, que se le da prioridad a los spam, y eso es absolutamente falso. Si bien existe un programa de apoyo humanitario básico para las personas, como lo dice su nombre, es un programa de apoyo humanitario básico para poder prestar algún tipo de ayuda a las personas cuando recién llegan al país o en alguna situación de vulnerabilidad, aunque se entiende y los programas también lo entienden de que, y los parámetros de atención para inclusión en esos programas lo dicen, de que las personas cuando ya llevan más años en el país deberían tener un proceso de integración ya, en donde los municipios pudieran responder a la integración. Como yo, Pablo, chileno, voy, estoy sin trabajo, necesito algún aporte, o necesito que me incluyan en lo 1000, o necesito que a lo mejor me den subsidio único familiar, o que me den algún bono, etcétera, yo voy al municipio, el municipio debería responder y debería hacerme un proceso como cualquier persona nacional. A pesar de no tener permanencia definitiva, el municipio debería hacerlo. Y ese ha sido un trabajo que hemos ido transitando a través de los años con los municipios para que puedan entender que las personas solicitantes de asilo y refugiadas deben ser atendidas en los municipios. Pero a los municipios también les cuesta un poco entender eso. Como que para los municipios refugio siempre es el fácil. Y no hay nada más, como que no se puede, los refugiados y los estudiantes de asilo no pueden ir al municipio porque en los municipios no hay fondos exclusivos para ellos. Pero sin embargo, en los municipios, independiente de que sea un municipio de acá o de allá, siempre hay fondos disponibles para la atención social de las personas nacionales y extranjeras que tengan una visa regular. Entonces ahí también hay un tema y claramente es un mito de que a las personas se les llena de dinero y se les promueven procesos de integración idóneo, porque eso se da en ciertos países que son países desarrollados o países que tienen otro tipo de economía o que tienen otro tipo de política migratoria. Pero acá en Chile no, sí se les da un apoyo para las personas que califican y que tienen condiciones de vulnerabilidad bastante extrema, sobre todo cuando están recién llegadas, porque el refugio hay que entender de que las personas se vienen con lo opuesto. Tal como se caricaturiza, así es. Nosotros hemos recibido familias que vienen de Colombia, con el clima de Colombia, con la ropa que se usa en el clima de Colombia, por ejemplo, y que llegan acá en invierno, acá garugando, con el frío que hace, y llegan con manga corta, niños con pantalones cortos, etcétera, y que a ellos sí o sí hay que asistirlos siempre, porque en la integración también va en eso también, en que estos programas tienen que tener un carácter humanitario.
que no todo tiene que estar tan transado por el papel, y también se buscan otras alternativas para que esto pueda darse así. Ahora, no todos los casos son iguales, no todos los casos se le asiste de la misma forma, y no es por un tema de voluntad, es por un tema de los parámetros que están establecidos para que una persona pueda acceder, etcétera. Pero siempre se busca que las personas puedan tener una autonomía temprana. Y esa temprana es bastante temprana, 1 o 2 meses donde puedan ya desarrollarse, donde puedan tener un carnet de identidad que se los brinda la ley a la cual están amparados, que es la ley de refugio, que ese carnet de identidad dura 8 meses, que se renueva cada 8 meses, a diferencia de otras personas que buscan otro tipo de visa, y que hoy en día eso también ha tenido un retraso bastante grande. Y ahora la pandemia mucho más, las renovaciones de carnet de identidad ahora la pandemia están ahí detenidas, hay muchas personas que llegan hasta ahí, estampan y después tienen que pasar la PDI, está todo detenido, entonces como que se van encontrando con un obstáculo tras otro. Y con el tema de la pandemia, el refugio ya está, o sea, está tirado al último lugar de las atenciones. No sé si está ligado al último lugar de las atenciones porque tiene características distintas a las de un migrante común. Hay que cuidar el tema de la confidencialidad y los protocolos de protección. Pero yo hasta donde entiendo, lo conversamos hace un par de semanas con Claudia, creo que, ¿sí? que la gente tiene que asistir presencialmente aún, no se han digitalizado trámites. Sí, eso es así, no se ha llevado a la web los trámites. Pero ahora, yo tomo mucho las experiencias de los casos que nosotros atendemos, de las personas que nosotros atendemos y que atendíamos a diario, y yo siempre me voy a quedar con una frase que me dijo un solicitante de asilo. Así fue, yo prefería hacer la fila, levantarme a las 5 de la mañana, estar hasta las 5 de la tarde, y yo me iba con mi carnet y mi trámite listo. En cambio ahora, yo me subo mi antecedente a una plataforma y esa plataforma se demora tiempo, y mi trámite se demora, y yo no puedo percibir un sueldo, no puedo cambiar un cheque, etcétera. Entonces también hay que irnos quedando con la experiencia que nos transmiten las personas que atendemos a diario. Yo creo que también hay falencia entre modernizar el sistema y no modernizarlo. Claro, hoy en día, en el escenario que nos enfrentamos actualmente en la pandemia, es todo un tema que las personas tengan que ir a exponerse. Pero hasta el momento no se ha subido a la plataforma de migración el tema de las solicitudes de estampado de visa de los solicitantes de asilo, o de la renovación de los solicitantes de asilo. Oigan, el programa se nos hizo nada, se nos fue la hora de programa. Me gustaría, antes de darle la palabra a todos para cerrar, contar 2 cosas. A propósito de lo que hablaba Pablo, en algún programa que realizamos, en uno de los capítulos de La Maleta, uno de los refugiados nos contaba que él llegó con la ropa con la que venía desde Lima, con sus zapatos de Lima para el invierno limeño, y se encontró con el invierno de Santiago, y todo lo que traía venía en un maletín. Esa era la ropa con la que contaba y la ropa con la que llegó a Chile. Eso me gusta, quería destacar antes de darle la palabra para el cierre. Pablo, te la doy a ti primero porque nos escribió Samuel Delgado, que él los quiere contactar, que quiere contactarlos para ver si ustedes lo pueden apoyar, así que en la despedida te pido que nos deje los datos de contacto para que Samuel se pueda poner en contacto con ustedes. Ya, perfecto, lo voy a escribir en el chat, creo que puedo, ¿cierto? Sí, pero si tú me lo dices, yo lo puedo dejar aquí mismo. Yo para despedirme quiero agradecerles la invitación. Los quiero dejar cordialmente invitados también, porque desde el FASIC estamos levantando una línea de atención para personas refugiadas y migrantes LGTBI. Estábamos al debe con eso. Creo que siempre hablamos de migraciones y de refugio binario. Nunca se habla de las personas y las migraciones de la diversidad. Tenemos el día del orgullo, el 28-27, día domingo, el lanzamiento de un libro que construimos con otras organizaciones donde llegaron experiencias preciosas. Espero nos puedan acompañar, y a la vez vamos a levantar una red de organizaciones nacionales que también van a empezar a hablar de la diversidad en las migraciones y en el refugio. Así que creo que eso es importante y me gustaría dejarlos cordialmente invitados a todos.
a todas y a todes, porque hay que empezar a levantar estas temáticas. Nosotros siempre hemos atendido a población LGTBI, pero creo que es el momento también de especializarnos y de levantar información acerca de eso. Los contactos para que puedan solicitar orientación, ayuda o algún otro servicio en el FASIC son los siguientes. Correos: operativo-refugio@fasic.org y refugio@fasic.org. También tenemos las redes sociales, que estamos hace un año con redes sociales, así que también nos pueden seguir. Ya. ¿Y cuáles redes sociales? En Instagram, FASIC Refugio, en Twitter, FASIC Refugio y Migración, y la histórica del FASIC en Facebook, que es FASIC. Muchas gracias. Bueno, Pablo, gracias por acompañarnos. Claudia, ¿ustedes van a realizar algo para la conmemoración del Día Refugiado? ¿Y cómo los pueden encontrar? Bueno, yo antes que nada de despedirme, quería sumarme a las palabras que dijo la otra persona que le dijo eso a Pablo. Yo también me sumo a que yo preferiría madrugar y hacer el trámite en un día y ya salía lista, a no a la espera de un poco de tiempo, y más porque la plataforma, a mí como solicitante de refugio y como refugiada, no me da garantías de que mi información no vaya a salir de ahí, porque mi información tiene que ser confidencial. Entonces no me daría tampoco ninguna garantía que mi información esté así en las redes sociales subidas en una plataforma. El Día del Refugiado vamos a hacer una actividad. Ya esta semana que tengamos el horario, creo que va a ser para el sábado, ahí vamos a difundir por las redes sociales el correo de la organización es refugiadoscolombianos@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, donde las personas nos escriben, ya conversamos con ellas y hacemos un acta de inscripción a la organización, de ahí se meten a un chat. Y ahí, bueno, ahí vamos dando toda la información de lo que la organización, de lo que hacemos para la gente que nos está viendo, que no desistan, que si la condición de ellos es buscar la protección internacional, que sigan, que no desfallezcan, que también parte de las trabas que nos ponen es para eso, para desistir. Agradecer por el espacio y a todas las personas que nos ven, y bueno, ahí estamos dispuestos siempre a aclarar las dudas que se tengan. Gracias a Virginia y a Jorge por el programa, de verdad que es un espacio muy enriquecedor, que ayuda mucho tanto a nosotros para hacer visibles nuestras organizaciones y toda la problemática que vivimos, y también para las personas que no tienen conocimiento de algunas informaciones. Muchas gracias por todo. Rodolfo, ahí sí. Son muchísimas las cosas que se pueden decir para cerrar esto, pero en realidad yo creo que no se cierra nada. No se cierra nada porque está abierto el tema, ¿no? Está abierto el tema del desafío que implica hacer de Chile un país solidario para que realmente acoja a las personas en vulnerabilidad que se desplazan forzadamente. Debemos trabajar eso mucho. Acá el tema del refugio lamentablemente es un tema que es de los temas más que al final ni siquiera se consideran, ¿no? Hay que hacernos cargo de esta situación, yo lo digo como parte ya del inventario de acá, y nos cuesta mucho que tengamos espacios para poder llevar esto al debate, ¿no? De repente va a haber un cóctel, una reunión ahí en extranjería, no sé si habrá algo, como siempre lo hacen, pero en realidad esas son payasadas que no sirven para atender el tema. El 20 es un día especial, vamos nosotros desde la coordinadora a hacer una serie de intervenciones para poder visibilizar el tema del refugio y la migración, que es un tema que demanda una atención particular. Gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, Rizzi, hoy día te perdono lo de veterano, porque en realidad
Estamos en este programa los mismos años tú y yo. Oye, yo quería decir algo, o sea, quería leer de por qué o qué se conmemora el Día Mundial del Refugiado, de las personas refugiadas. Y lo que se espera es que haya una expresión de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las personas refugiadas. Así que esas eran como mis palabras, que son bonitas palabras, en todo caso. Así Oiga, que, bueno, Virginia, Napo, de despedirme, agregar además que Chile siempre se ha promocionado a partir del refugio y a partir de la epopeya del Winnipeg y Neruda a finales de los años 30. sí. De eso han pasado ya 80 años y seguimos viviendo de ese recuerdo. Nuestro himno habla del asilo contra la opresión y muchas veces nos olvidamos de eso. Ojalá los patriotas del Departamento de Extranjería que escuchan este programa semana a semana lo recuerden. Agradecerle a Rodolfo, a Claudia, a la gente de Radio JGM, de Radio 100 de Atacama, de Radio Vive Tu Puerto de Talcahuano, de la Coordinadora Nacional de Migrantes, de la plataforma TCEN, de Haití al Día. Agradecerles a todos la sintonía. Nos escuchamos el próximo... No, nos escuchamos mañana. Aquí tengo el formulario. Mañana vamos a estar hablando sobre población migrante y la atención de salud en una transmisión a través del Facebook Live en coordinación con la Coordinadora Nacional de Migrantes, TCEN, Haití al Día, 5 Reyes Televisión y la red de periodistas y comunicadores migrantes. Así que yo me despido hasta mañana. Virginia, nosotros nos escuchamos el otro lunes. Cuídense y aquí está la cortina. Chao. Chao, chao. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Puedes compartir este capítulo en redes sociales. ¿Dónde lo encuentro? En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y por supuesto en revistaazul.cl. Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.